felicito por estar aquí, pero no, mi hermano, porque estar aquí es lo que nos corresponde, amén, por amor a Él, amén. Así que el Señor sabe, mi hermano. Yo sé que si usted está en este lugar es porque usted lo ama y no es porque los que no vinieron no le aman. Dios sabe, amén. Dios sabe si ellos realmente no pudieron estar, amén. Y también Dios sabe, amén, quiénes éramos los que necesitábamos esta palabra, amén. Así que le pido a Dios que sea Él tomando el control, amén. Yo le decía, Señor, si tú quieres que de esta palabra, toma todo el control del clima, amén. Y si no, pues algo más iba a hacer el Señor, amén. Y no sabemos qué va a pasar, el Señor sí lo sabe, amén. Pero el Señor me regalaba una palabra, mi hermano, bien desafiante. Y yo sé que va a desafiar su vida, pero también sé que va a transformar nuestra vida, amén. Hoy, mi hermano, yo no sé si usted trajo ahí su Biblia, pero creo que vamos a leer bastante Biblia, amén. Y quiero que pongamos el tema. Y la palabra que el Señor me regalaba para esta noche es cambiando patrones generacionales, amén. Yo cuando estaba preparando esta palabra, había puesto otro nombre, pero el Señor me llevaba este nombre y más adelante les voy a explicar por qué, amén. Todos aquí tenemos familia, ¿sí o no? Amén. Y todos aquí venimos de una familia que nos ha dejado algo. Pueden ser algunos heredamos bendiciones como la fe, el amor hacia Dios, valores, cosas buenas. Pero también algunos hemos heredado heridas como violencia, adicciones, temor, infidelidad, abandono. ¿Y por qué el Señor me llevaba cambiando patrones generacionales? ¿Y saben? Dios me hacía preguntarme, no es qué es lo que has recibido o qué vayas a recibir, es qué le vas a transmitir a tus generaciones, amén. Y el Señor hacía examinar mi vida. Y esta noche usted empieza a examinarse, amén. Y yo buscaba aquí que generaciones, dice que es una línea familiar que transmite creencias, decisiones, pero también consecuencias, amén. Y todos aquí tenemos generaciones. Algunos aquí pueden ser hijos, otros aquí pueden ser papás, otros aquí pueden ser abuelitos. Entonces, existen las generaciones, amén. Y yo apuntaba algo aquí que dice, lo que un padre hace muchas veces impacta a sus hijos, a sus nietos, etc. O sea que nosotros tenemos una gran responsabilidad y usted me va a decir, pero yo no soy padre, pero usted es hijo y usted va a tener sus generaciones, amén. Y todo lo que nosotros decidamos hoy, el día de mañana, va a tener consecuencias o va a tener bendiciones a nuestras generaciones, amén. Y Dios, como hemos aprendido, es un Dios que trabaja en generaciones, amén. Y usted ha escuchado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Hemos escuchado eso? Y esa, si usted se da cuenta, es una generación, amén. Y vemos cómo Abraham recibe una promesa. Si quieres poner la imagen, busqué esa imagen que me gustó, no sé si ahí la va a lograr ver usted porque tenía unos colores bien claritos, pero Abraham recibió la promesa, Isaac heredó la promesa, Jacob heredó la promesa. Aquí vemos 3 generaciones. Entonces yo no sé si hoy usted es Abraham, si usted es Isaac o si usted es Jacob, amén. Pero vamos a ir aprendiendo ahí sí que con la palabra. Y yo le pido al Señor, créanme que me costó mucho resumir este tema, porque literal me vi casi toda la temporada de Génesis, le cuento. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer para resumir todo lo que yo tenía tanto, y a veces uno tiene tanto, pero yo le decía, Señor, sé tú, porque tú eres el que sabe qué es lo justo que Él quiere hablar, amén. Y yo quiero que ahí en su Biblia usted me pueda acompañar
a Génesis. Y vamos a empezar con el primero, que es Abraham, donde empieza todo. Amén. Y quiero que vayamos a Génesis 12. Amén. Y en el título de su Biblia, ¿qué dice? Dios llama a Abraham. Amén. Y veamos qué dice. Vamos a leer ahorita del 1 al 3. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Si vemos en el 2, el Señor le dice: haré de ti una nación grande. O sea, Dios le prometió a Abraham grandes cosas, una nación. Le prometió, ¿qué le prometió? Muchas generaciones. Amén. Pero aquí le pide algo. Abraham debía abandonar lo conocido para obedecer la voz de Dios. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide algo así a nosotros? Amén. Que nosotros estamos cómodos, y lastimosamente hoy en día, mi hermano, estamos en una generación que nos encanta la comodidad. Nos encanta estar cómodos y no nos encanta que nos muevan de la comodidad. Pero aquí Dios le dice a Abraham: sal. Amén. Y lo cómodo, lo conocido para Abraham, él lo tenía que dejar para obedecer la voz de Dios. Y yo quiero que vayan ahí mismo en el 12, pero nos vamos hasta el 7. Y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo él? Edificó altar a Jehová. Que no se le olvide esto. ¿Me? Yo me doy cuenta aquí que Abraham no lo pensó dos veces, mi hermano. Él inmediatamente obedeció a lo que Dios le había mandado. Aunque para él era desconocido a dónde iba, aunque para él no sabía qué le esperaba, él confiaba en alguien, y era en Dios. Y yo le pregunto a usted aquí: ¿usted está seguro que confía en Dios? Porque si Dios le llegara a pedir que saliera de su comodidad, ¿usted lo dudaría? Amén. Y nosotros sabemos que Abraham fue conocido como el hombre de ¿qué? De la fe. Amén. Así fue conocido él, porque vamos a ver cómo realmente era un hombre de la fe, y con hechos. Amén. Entonces vamos a caer a algo bien importante. Yo quiero que usted me vaya poniendo atención, y ya va a ver por qué. Nos vamos a ir hasta el capítulo 10 de ahí del mismo 12. Y dice en el 10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ay, hermanos, ¿saben? Yo leía esto y decía: ay, Abraham es el hombre de la fe. Dios le acababa de dar una promesa, y miren lo que está haciendo Abraham aquí. Amén. ¿Qué está haciendo? Mintiendo. Él estaba confiando en lo que él pensaba. Él estaba confiando en sus fuerzas, pero se le había olvidado que Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Y Dios fue el que lo mandó ahí. Amén. Dios fue. ¿Y por qué él tenía que hacer esto? ¿Será que era necesario? No era necesario. Y aquí vamos a ver cómo Abraham no era perfecto, mi hermano, porque vemos aquí como dice una mentira. Pero veamos cómo Dios actúa. Y dice en el 14: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa del Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo
tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniendo en ocasión de tomarla por mi mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañó con su mujer y todo lo que tenía. Amén. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque Abraham tuvo miedo. Abraham tuvo miedo al entrar a esa tierra. Y él dijo: se van a llevar a mi esposa y me pueden matar a mí. Pero ¿cómo? Si Dios anteriormente había sido el que lo había mandado ahí y Dios le había dicho que él lo iba a bendecir. Amén. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces el miedo puede nublar nuestra visión. Amén. Porque aquí vemos que el temor se apoderó de Abraham y a Abraham se le olvidó la promesa que el Señor ya le había hecho. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación? ¿Cuántas veces? Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una promesa, pero muchas veces cuando entramos a lo desconocido tratamos de meter nuestras manos, tratamos de meter nuestras fuerzas y se nos olvida que el que nos ha dado la promesa es Dios y el que nos cuida es Dios. Amén. Y no era necesario que él mintiera, porque Dios ya le había prometido bendición. Aquí no le vamos a atribuir la bendición a lo que Abraham hizo, porque él ya le había prometido bendición. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en atribuirle la bendición a las acciones que hacemos y no a la promesa que Dios ya nos había hecho. Amén. Pero a Dios sabemos que a él no le gustan las mentiras. Amén. Y vemos cómo rápido todo sale a la luz. Amén. Pero ¿qué pasa con él? Él sale con mucha bendición. ¿De dónde? De Egipto. Amén. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir al 3. Y yo solo quiero que lea el título. Y dice: Abraham y Lot se separan. ¿Saben, hermano? Aquí es una historia que hablaba mucho en mi vida. Si usted antes se da cuenta, Dios nunca le dijo a Abraham que se fuera con Lot. Él sí le da la palabra, se la dio a él. Mas sin embargo Abraham se llevó a Lot. Pero aquí Abraham tenía mucha bendición, Lot también. Y Abraham se pone a pensar y dice: no podemos estar en el mismo lugar. Y viene Abraham y le dice a Lot: si tú te vas para un lado, yo me voy a ir para el otro. Amén. Pero pasa algo, mi hermano. Pasa algo aquí bien interesante. Viene Lot y Lot escoge, acá habla de la tierra de Oriente, que es toda la llanura del Jordán. Se miraba a los ojos de Lot la mejor tierra, una tierra preciosa. Y dijo Lot: aquí la hice porque me voy a seguir multiplicando, mis bendiciones van a seguir creciendo. Amén. Pero Lot, aquí vemos que él fue codicioso, porque él se fijó en lo que sus ojos miraban, lo mejor. Amén. Y Abraham, que se fue a la tierra de Canaán. Amén. Y eso lo dice en Génesis 13, 14, 17. Como les digo, voy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de llegar a donde quiero llegar. Y en el 14, 17 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Jehová le habló a Abraham y le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Amén. Si nos damos cuenta de aquí, Abraham, que todavía era Abraham ahí, eligió la paz. Él no quiso conflicto, mi hermano. Él eligió la paz y le dijo a Lot: ¿sabes qué? Escogí a donde te quieras ir, porque él estaba seguro que a donde él fuera, Dios lo iba a bendecir. Amén. Y cuando elegimos la paz en medio de todo, mi hermano, el Señor siempre se va a encargar de bendecirnos. Amén. Y a veces nosotros venimos y tomamos decisiones como Lot, basado en lo que vemos. Y nosotros no debemos tomar decisiones basadas en lo que vemos, sino basado en las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Amén. Porque Lot vino y dijo: y a Lot le va mal en esa tierra, mi hermano, porque él fue codicioso. Así que tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque Dios, aunque tú donde estés, tú lo veas y dices: aquí cómo, no, pero si aquí si tu situación y tú dices: pero aquí qué va a pasar, pero si Dios ya te dio la promesa, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Amén. Entonces aquí vamos a ir cayendo ya
lo que yo decida hoy va a influir en la vida de mis generaciones. Porque lo que Lot decidió, influyó. Y lo que Abraham decidió, influyó también en sus generaciones. Amén. Así que es tan importante, mi hermano, las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Amén. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir al 15. En el 15 el título dice: Dios promete a Abraham un hijo. Abraham ya era bendecido, pero le faltaba algo. Amén. Y veamos en el 15:1. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová y le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pongamos atención a lo que dice el 6. Dice: y le creyó a Jehová. Amén. Y le fue contado por justicia. O sea, el Señor decía: el caminar de Abraham ha sido justo. Abraham le creyó, Dios le mostró. Imagínense qué descendencia la que Dios le mostró. Amén. Y más adelante pasa algo bien, ahí sí que doloroso, mi hermano. Y yo me ponía a pensar en algo. ¿A quién le dio esta promesa? ¿A quién le dio la promesa? Dios se la dio a Abraham. Amén. Y si nosotros leemos el 16, pasa algo triste. Porque en el 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Dios ya le había dado la promesa. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces a Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Pero si arriba Abraham había creído que el Señor le iba a dar un hijo, ¿y aquí qué estaba haciendo? Él lo estaba haciendo otra vez con sus propias fuerzas, mi hermano. Otra vez él buscando la manera cuando Dios ya le había prometido algo. ¿Cuánto no nos identificamos con Abraham, mi hermano? Que Dios nos promete y nosotros siempre tratamos de meter las manos en lo que Él ya nos prometió. Amén. Y algo que reflexionaba yo aquí: Dios le había dado la promesa a Abraham. Y Dios me decía: es necesario que como esposos nos estemos recordando las promesas que Dios nos ha dado, mi hermano. Porque aquí Abraham le hubiera recordado la promesa a Sarai en su desesperación. Él se la hubiera recordado. Yo no sé qué promesas el Señor ha dado a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos. Pero cuando llegue la desesperación, como llegó a Sarai, es necesario que tú estés recordándole la promesa. Porque pasa, mi hermano, nosotros como esposo lo hemos vivido. A veces él puede estar bien y yo puedo estar débil, mi hermano. Débil, que no quiero nada, estoy dudando y quiero empezar a hacer las cosas por mis propias manos. Pero ahí es donde él debe de pararse y recordarme las promesas que Dios nos ha dado. Y viceversa. Cuando él está débil, ahí me debo de parar yo y recordarle las promesas que Dios nos ha dado, para que no caigamos en la desesperación. Amén. Y lo mismo pasa con tus hijos o hijos a mamás. Recordar la promesa que el Señor nos ha dado cuando llegue la desesperación, mi hermano. Porque muchas veces por la impaciencia, como Sarai, tomamos el asunto en nuestras manos y queremos apresurar las cosas cuando Dios ya dio la promesa. Amén. No tratemos de ocupar el lugar de Dios, mi hermano, porque a veces la espera, mi hermano, puede ser larga, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Entonces Abraham, el hombre de la fe, no supo esperar, no pudo, mi hermano, y cayó en la desesperación. O sea, Sarai le contaminó la desesperación y él trató de, tal vez ella estaba desesperada y por hacerla feliz no lo dudó en hacerlo. Amén. Y esa decisión incorrecta, si usted ha leído esta historia, trajo amargura y celo a Sarai.
Las decisiones incorrectas en nuestra vida, mi hermano, traen consecuencias. Amén. Y no solo a nosotros, a nuestras generaciones también. Y ya va a ver por qué se lo digo. Amén. Luego pasa, mi hermano, y llega un momento donde viene Dios y les vuelve a repetir la promesa. Pero ya Sarai era de qué? De avanzada edad. Pero ¿qué hace Dios antes? Le cambia el nombre. De Sarai se lo cambia a Sara. Amén. Sarai era una mujer estéril y de avanzada edad, que si lo vemos decimos, ¿cómo? Hasta ella misma se rió incrédulamente cuando Dios les estaba repitiendo que les iba a dar un hijo. Amén. Y Dios se lo cambia a Sara. Y esto yo lo veía como un acto profético que el Señor hace, mi hermano. Porque de Sarai estéril, el Señor la nombra Sara. Y Dios rompe esa condición de esterilidad en ella por medio de ese acto que el Señor hace. Amén. Yo sé que aquí lo hemos visto nosotros como el Señor le cambia el nombre a algunas personas. Y usted, a mí no me lo ha cambiado, hermano, pero si ya te dio la promesa, amén. Y algo impactante aquí que después de que el Señor le cambió el nombre a Sarai, mi hermano, llega nuevamente la promesa de Isaac. Y luego se cumple y nace. Así que si el Señor ha cambiado tu nombre, si el Señor ya te dio la promesa, ya no te desesperes, mi hermano, porque ya va a llegar el cumplimiento. Amén. Y eso lo podemos ver en Génesis 18, y en el título dice promesa del nacimiento de Isaac. Y en el 21 dice nacimiento de Isaac. Entonces nace esa promesa del Señor y empieza la segunda generación de Abraham. Y por eso ahora vamos a ir a ver y vamos a hablar sobre Isaac. Amén. ¿Va conmigo? Y como le digo, si usted también se quiere ir a ver toda la serie de Génesis, vaya a verla, porque la verdad, mi hermano, es tan maravilloso todo lo que el Señor nos habla. Amén. Y quiero que nos vayamos hasta el 25:5. Amén. Y en Génesis 25:5, como les digo, ahorita entramos a la segunda generación, que es Isaac. Y dice en Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac. Entonces la bendición de Dios continuó en la vida de Isaac. Amén. Y ahora nos vamos a ir al 19, ahí mismo al 25, pero al 19:21. Y póngale atención a lo que va a acontecer aquí. Entonces son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concedió Rebeca su mujer. Aquí vemos un patrón que se está repitiendo, que es la esterilidad. Amén. Pero pasa algo diferente en este suceso. Isaac hace algo diferente. Yo no sé si usted lo pudo notar. Amén. Y el Señor le respondió. ¿Sí o no? Entonces, hermano, no se canse de orar por su milagro y no caiga en la desesperación, porque vemos que el Señor sí responde cuando oramos con fe y creemos en Él. Amén. Y saben, Abraham mandó a buscar mujer para Isaac porque él quería que también su hijo tuviera descendencia. Amén. Y cuando buscan a Rebeca, mi hermano, esa historia es muy bonita porque ella es obediente y también es obediente a lo desconocido, mi hermano. Y Dios le pone algo a Rebeca, le pone algo al siervo que la va a buscar y coincide todo. Y vemos a una Rebeca obediente a la voz de Dios. Pero vamos a ver ahora a una Rebeca que decimos, pero si acabas de obedecer a Dios y mira ahora lo que estás haciendo. Amén. Y vamos al 26, vamos a leer del 1 al 5 y vean lo que pasó aquí. Después hubo hambre, para que no nos perdamos. Isaac y Rebeca
Es que la confundo con Raquel, hermano, siempre me pasa. Isaac y Rebeca tuvieron, Dios contestó a sus oraciones y tuvieron mellizos. Y de ahí viene Esaú y Jacob. Amén. Va conmigo. Pero veamos aquí en el 26 del 1 al 5 y se va a dar cuenta otro suceso muy parecido a lo que pasó a Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. A él no lo mandó a Egipto. Amén. Le dice: habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones por la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por la obediencia que tuvo Abraham, la bendición llegó a Isaac. Y podemos ver que este hombre también fue obediente a la voz de Dios, porque Dios le dijo: ve, y él que hizo fue. Así que vemos que los patrones, mi hermano, no solo pueden ser malos, hay patrones buenos, y de esos son los que nosotros debemos de seguir en nuestras generaciones. Amén. Y por eso les recalco, algo importante aquí es la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén, más o menos. Y ahora, si vemos en el 26:6, pongan atención, mi hermano, porque de verdad a mí me impactaba cómo las historias se repiten de uno a otro. Y en el 6, miren, en el 26:6, miren qué pasa. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando tal vez los hombres del lugar lo matarán por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿No les parece conocida esta historia? Lo mismo que le pasó a Abraham le está pasando aquí a Isaac. ¿Y qué hizo él? Mentir. Ese patrón de la mentira continuó, mi hermano. Pero, y aquí Dios me decía algo: cuidado con esos patrones, porque se pueden volver maldiciones, mi hermano. Así que tengamos cuidado. No todos los patrones, porque a veces nosotros a todo le llamamos maldición, pero no todo es una maldición, a veces solo es un patrón, pero se puede volver maldición. Y si nosotros recordamos, en la palabra dice que las maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, pero hay algo maravilloso, mi hermano, porque las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones, dice el Deuteronomio, hasta 1000 generaciones. O sea, hasta aquí podemos ver la misericordia que el Señor tiene con nosotros, mi hermano. Tan grande, mi hermano. Entonces vemos que Isaac miente, pero saben, Dios no lo deja mentir, al igual que Abraham. Y rápido se muestra la verdad. Dios cuidando de Isaac también, mi hermano, cuidando, porque Dios sabía la bendición que tenía para él, y él tenía que entender que no es con sus fuerzas. Si él ya le había dicho antes que lo iba a bendecir, y otra vez el miedo le está nublando la visión que Dios ya le había dado a él. Esa misma visión que le dio a su padre se la dio a él, y el temor nuevamente la está nublando. Amén. Y si vemos en el 26, del 12 al 13, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron, ¿qué dicen? Envidia. Aún en los tiempos difíciles, aún en una tierra desconocida, el Señor, ¿qué está haciendo? Bendiciéndolo. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces yo te quiero decir, aún en tu tiempo difícil, el Señor te va a bendecir. Aún en esa tierra desconocida, el Señor te va a bendecir, porque Él ya te dio la promesa. Aún que las cosas no las veas bien, el Señor ya te dio la promesa. Amén. Pero dice algo: los filisteos empezaron a tenerle, ¿qué? Envidia. ¿Y qué hace Isaac? Sale de ahí.
Y aquí empieza la historia de los pozos. Yo no sé, mi hermana, si usted se recuerda que una vez el Padre trajo a esta casa una palabra acerca de los pozos tan poderosa, mi hermano. Yo no sé si a usted ya se le olvidó, pero a veces como que sí, a todos ya se nos olvidó, mi hermano, porque estamos actuando otra vez de la misma manera. Amén. Yo no sé si usted ya se olvidó de sus pozos. Yo no sé si usted sigue cavando pozos o si usted ya dejó que los filisteos le volvieran a tapar sus pozos, mi hermano. Yo no sé. Pero usted se recuerda de esa palabra. Esos pozos, ¿quién los había cavado? ¿Quién? Abraham. Y ahora, ¿quién estaba destapando aquí esos pozos? ¿Para quién fueron de bendición esos pozos? Ya vio que le digo que todo lo que hagamos nosotros, todo va a ir a nuestras generaciones, lo bueno y lo malo. Aquí Abraham había hecho algo bueno y le quisieron tapar esos pozos, pero ¿qué pasó? Isaac vuelve a abrir esos pozos y esos pozos fueron de bendición para él, hicieron que el conflicto se acabara. Amén. Y no nos vamos a profundizar tanto en eso porque el Señor ya nos vino a hablar sobre eso, mi hermano, y el Señor me hacía reflexionar. Se te olvidó, Jennifer, se te olvidó, se te olvidaron tus pozos, otra vez dejaste que te los volvieran a tapar. Pensa ahora, yo tengo en alguien en quien pensar, pero saben, hermano, muchas veces nos volvemos egoístas porque solo estamos pensando en nosotros y en el hoy, y mañana pues ahí mi hija mira qué hace. No, mi hermano, no se trata de eso. Y si tú dirás, pero si yo no tengo hijos, hermana, pero vas a tener tus generaciones. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy por esas generaciones? Entonces, si tú dices que yo anhelo una familia, pero no estás haciendo nada por esa familia que anhelas. Amén. Y en el 26, del 24 al 25, vamos a ver algo que se vuelve a repetir, pero es algo bueno. Amén. Y dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué hizo él? Edificó un altar, como Abraham también lo hacía. Y aquí vemos un patrón bueno, un patrón de bendición. Amén. Entonces, ve identificando todos esos patrones y ponte a pensar cuáles son los patrones que tú les quieres heredar a tus hijos. Amén. Y ahora vamos a caer a la tercera generación, que es Jacob. Amén. ¿Saben? Si ustedes ven el 27, el título dice: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Todos aquí sabemos que Jacob le robó la bendición a su hermano, ¿sí o no? Amén. Pero ¿saben? ¿Será que eso era necesario? Si ustedes leen el 25, 23, más atrás, cuando Dios les habla de sus hijos, a Isaac y a Rebeca, miren lo que les dice. En el 25, 23, y les dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. ¿Será que era necesario que Jacob le robara la bendición a su hermano? No, porque el Señor ya lo había dicho: el mayor servirá al menor. Pero el primer error que hace aquí Rebeca y Jacob es confiar en sus propias fuerzas. Cuando Dios ya había hablado, a Rebeca se le olvidó. Y es por eso les digo, mi hermano, es necesario estar constantemente recordando las promesas que el Señor nos hace. Porque se nos olvidan, porque las olvidamos, porque solo las recibimos por emoción y después estamos tomando malas decisiones, vienen las consecuencias. Pero si el Señor ya había hablado y vamos: Señor, ¿por qué me está pasando eso? Pero si yo te hablé. Amén. Entonces Dios ya le había dado la promesa, pero en lugar de confiar, ellos recurrieron a engaños. Amén. Y la fe que no espera en Dios busca atajos. ¿Cuántas veces usted ha buscado atajos, mi hermano, para salir de la dificultad o para creer alcanzar su promesa? Amén. Y esos atajos nos llevan a consecuencias dolorosas. Y las consecuencias se ven, mi hermano. Y usted lo va a ver, bueno, hoy no lo vamos a ver
nos va a dar tiempo, pero si usted ve la generación de Jacob, usted va a ver esas consecuencias. Porque de ahí de Jacob sale José. ¿Qué le hicieron todos los hermanos a él? No vamos a entrar en esos detalles, pero podemos ver que cuando nosotros tomamos malas decisiones, sí trae consecuencias a nuestras generaciones. Amén. Entonces, como padres, seamos sabios, mi hermano. Aquí Rebeca no fue sabia. Ella no fue sabia, mi hermano. Y yo me ponía a pensar en algo y decía, ella se dejó cegar por tal vez el favoritismo, amén. Y yo me ponía a pensar, miren, mi hermano, yo, en lo personal, yo sí anhelo otro bebé, amén. Pero no ahorita, Señor, no ahorita, amén. Porque lo mismo le dije con Isabela, todavía no, y él sí, vaya, ahí está Isabela ya molestando, amén. Pero yo lo anhelo, pero a veces yo me ponía a pensar, y un día se lo pregunté a mi mamá, ¿cómo le hiciste? Imagínense, mi mamá lo dividió en 6, su corazón, y yo, ¿cómo le hiciste? Es que yo siento que la Isabela ya ocupa todo mi corazón, y a la hora de otro, ¿cómo se hace? Ay, mi mamá, es que desde que lo miras, es que desde que... Y yo así como que... Pero como papás debemos de ser sabios con nuestros hijos, mi hermano. Porque a veces nosotros como padres metemos cizaña en la vida de nuestros hijos y eso trae consecuencias. Mamá, papá, sé sabio. Y lo mismo me decía mi Señor, sé sabia. Desde ya el Señor me está preparando para mis generaciones, amén. A ser sabia, mi hermano. Porque ustedes saben que siempre dicen, bien, hay un hijo favorito, bien. Y todos los hijos lo pensamos, yo lo pienso. Yo pienso que mi papá sé quién es su favorita, mi mamá sé quién es, pero ellos dicen, no, usted le pregunta, no, los amo por igual a los dos, pero a veces uno lo siente, pero no vamos a meternos tanto en ese tema, solo recuerde, sea sabia, seamos sabios, amén. Y nos vamos a ir al 28, vamos rápido, no sé qué hora son, vamos a ver, bueno. Ya vamos a ir aterrizando. Y vamos a ir al 28. No sé qué está rebelde. Ahí está. Y leamos que dice en el 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Aquí podemos ver, mi hermano, que que Isaac bendice a su hijo. Ahí está, la bendición llegó a Jacob. Amén. Entonces a Jacob se le ofrece la promesa del pacto que se había hecho con Abraham y con Isaac. Amén. Pero no olvidemos lo que cometió Jacob anteriormente. ¿Qué hizo él? Engaño. Él engañó a su papá. Amén. Pero, ¿saben? Aquí Dios me decía algo. No basta que él fuera el nieto de Abraham, mi hermano. Él tuvo que establecer una relación personal con Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces nosotros como padres le tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios, porque mi hija no va a decir el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá. Ella tiene que decir mi Dios, porque tengo que enseñarle a que ella conozca a ese Dios. Yo le puedo hablar, le podemos contar las maravillas, los milagros, las bendiciones, pero lo más importante es hacer que ellos conozcan a ese Dios, que ellos tengan ese encuentro y esa relación con Él. Amén. Entonces, en el 29 pasa otra historia muy conocida. Jacob viene y trabaja para Labán, que era su tío, por Raquel y por Lea. Y ustedes conocen esta historia. ¿Qué hace Labán con Jacob? Lo engaña. Viene Labán y lo hace trabajar 7 años por Raquel, pero resulta que no le da Raquel, le da Lea. Pero pasa algo aquí curioso, no lo vamos a leer porque, como le digo, si no, no nos da tiempo. Pero pasa algo aquí curioso, mi hermano. Viene Jacob y se enoja porque Labán lo estaba engañando, pero a él se le olvidó que él le había hecho lo mismo a su hermano. Amén. Y muchas veces nosotros nos disgustamos por las injusticias que nos hacen, pero cerramos los ojos a las injusticias que nosotros hacemos. Y
Y como le decía, todo tiene consecuencias. Él sembró engaño. ¿Y qué estaba cosechando? Engaño. Amén. Y por eso que él hizo, aquí le estaba tocando trabajar el doble por lo que él quería. Y por eso les digo, si Dios ya lo prometió, no metan sus manos, mi hermano, porque si no, nos va a tocar trabajar el doble. Amén. Y vamos a ver un acontecimiento aquí. Ya vamos a ir cayendo, mi hermano, a lo que quiero llegar, pero quiero que ponga atención a este acontecimiento en Génesis 29:31. Nosotros sabemos que Jacob, a la que más quería, ¿quién era? A Raquel. Amén. Y veamos qué dice el 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí estamos viendo cómo el patrón se vuelve a repetir. ¿Sí o no, mi hermano? Y en el 30 del 1 al 4, veamos esto. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿yo soy acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también te tendré hijos de ella. Estamos viendo un patrón que se repite, pero pasó algo diferente. Esto pasó con Abraham. Esto no pasó con Isaac, pero aquí vuelve a pasar con Jacob. Isaac pudo romper ese patrón, pero no lo pudo romper en sus hijos, porque aquí estamos viendo que se está volviendo a repetir. Amén. Entonces nos damos cuenta que los tres grandes hombres de la fe tuvieron problemas para que sus esposas pudieran concebir, para que sus esposas pudieran quedar embarazadas. Entonces aquí vemos esos patrones malos que se repiten, de los cuales debemos de tener cuidado para que no se conviertan en una maldición. Amén. Abraham, en lugar de esperar en Dios, se metió con su sierva, y eso que trajo amargura y celo. Amén. Isaac hizo algo diferente, como lo decíamos. Él oró a Dios por Rebeca y Dios le contestó y tuvo mellizos. O sea, la bendición hasta fue doble, mi hermano. Amén. Él no buscó otra mujer, no tomó una salida humana, no repitió el patrón. Y ahora vemos a Jacob, siguió el ejemplo de ¿quién? De su abuelo, mi hermano. Vemos un patrón repetido de esterilidad, de desesperación y de buscar soluciones humanas. El mismo patrón se volvió a repetir. Y eso también trajo consecuencias de amargura. Aquí podemos ver que todo trae consecuencias. ¿Sabes, mi hermano? Yo no sé qué es lo que se está repitiendo en tu familia. Amén. Yo no sé cuáles son esos patrones que están ahí. Si es la ira, los vicios, la violencia, el abandono, la falta de fe, las enfermedades, mi hermano, porque ahora está eso, mi hermano. Porque usted no sé, pero si la abuela tuvo diabetes, la hija tiene que tener y así. O sea, no, mi hermano, debemos romper esos patrones y no hacerlos maldición, porque nosotros mismos nos hacemos maldición al decir es que como mi abuela, como mi mamá, yo también. No, debemos romperlos. Amén. Y aquí hoy tenemos que ser como Isaac. No voy a repetir el mismo patrón. Amén. Y como hablábamos de las maldiciones, como les decía, no todo problema es una maldición generacional. Sin embargo, las consecuencias del pecado pueden afectar generaciones. Eso es lo que pasa. Por eso les decía, mi hermano, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo es su actuar? Porque eso va a afectar nuestras generaciones. No seamos nosotros, mi hermano, egoístas de pensar solo en nosotros y se nos olvida pensar en nuestras generaciones. Yo tengo que pensar en mi hija, en mis nietos, en mis bisnietos. Imagínense, hermano, debemos pensar en nuestras generaciones. Amén. Y también sabemos, mi hermano, como les decía, muchas veces nosotros nos convertimos en maldición, pero sabemos que en Cristo hay libertad, mi hermano. Y por eso Jesús murió en esa cruz, porque Él tiene el poder de romper las cadenas que parecen imposibles de romper. Porque de verdad, mi hermano, se da que usted se da cuenta que como de familia en familia va pasando la misma
generacionales que nos están persiguiendo y nos están dañando. Amén. Y también, mi hermano, ya para ir finalizando, podemos ver que Jacob, aquí vemos que Jacob podía tener una comunión con Dios, pero él realmente todavía no lo conocía. Él realmente no había tenido ese verdadero encuentro con él. Porque si usted lee, aquí aún le dice el Dios de Abraham, el Dios, no, él no menciona ni Dios. A él le hacía falta tener ese encuentro con él. Amén. Y si vamos a Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y tu parentela, yo te haré el bien. Aquí Jacob tenía miedo porque su hermano estaba buscándolo para matarlo. Él tenía miedo. Su hermano lo estaba persiguiendo. Pero eso es por las consecuencias de lo que él hizo. Amén. Pero aquí, mi hermano, pasa algo maravilloso. Y usted no sé si se acuerda que en esta historia es donde Jacob pelea ¿con quién? Con el ángel, hasta obtener su bendición. Entonces aquí es donde Jacob tuvo ese encuentro personal con Dios. Él peleó su bendición y Dios le cambia hasta el nombre, mi hermano, después de que él tuvo ese encuentro personal con él. Y Jacob también fue muy bendecido por Dios. Amén. Y Jacob también levantó altar para Dios. Amén. Y vemos cómo lo malo lo pudo convertir en bueno, mi hermano. Amén. Entonces, una decisión de obediencia puede bendecir a mis generaciones futuras. Tal vez hoy te está costando ser obediente, nos está costando, porque créame, es difícil. Pero empieza a pensar en tus generaciones, porque hoy esta obediencia, mi hermano, va a traer bendición para tus futuras generaciones. Amén. Entonces nuestros hijos disfrutarán de esas cosas que nosotros sembramos en oración, mi hermano. Nuestros hijos las van a disfrutar. Abraham tal vez no disfrutó, pero sus generaciones lo hicieron. Amén. Y el Señor cumplió. Amén. Él tiene 1000 generaciones. Dios cumplió. Amén. Entonces, Dios está buscando una generación que cambie la historia. ¿Sabe, mi hermano? El Señor ha estado hablando fuerte a este lugar, mi hermano. Y yo no sé si a ti te ha movido el corazón las palabras que el Señor ha traído a esta casa. Pero hoy estamos en una generación tibia, en una generación aguada en las cosas de Dios. Que hoy quiere, mañana no. Que hoy sí, mañana no. Así estamos, mi hermano. Así estamos. Y el Señor ya no quiere eso. El Señor está metiéndonos en ese pensamiento de piensa en tus generaciones. Preocupémonos por nuestras generaciones, mi hermano. Empecemos a preocuparnos por eso. Porque usted se imagina, si hoy estamos así nosotros, ¿qué les espera a nuestras generaciones, mi hermano? Porque así estamos, mi hermana, y yo se lo digo porque créanme, el Señor confrontaba tanto mi vida. Amén. Y con la palabra que trajo Luis,
hija. Y fallaron, sí, fallaron, mi hermano. Pero ellos, algo que no hicieron es dejar su comunión con Dios, porque siempre levantaban un altar a Dios. Y de generación en generación lo pudimos ver. Yo no sé si usted tiene un altar. Yo no sé qué altar van a levantar sus hijos si nosotros ni siquiera levantamos altar. Yo no sé qué pozos van a destapar nuestros hijos si nosotros ni siquiera estamos cavando pozos. Amén. Entonces tal vez, mi hermano, tú vienes de una familia donde ha habido divorcio, adicciones, idolatría, violencia, falta de perdón, yo no sé, pero no le podemos seguir transmitiendo eso a nuestros hijos. Amén. En Cristo nosotros comenzamos una nueva historia y tenemos el poder de romper esos patrones. Amén. Saben, a nosotros nos pasaba algo. Ustedes ya saben y conocen que mi hija es bien inquieta, mi hermano. Y hace poco me ponía a reflexionar en algo, porque yo decía, ¿sabes qué? Le dije un día a mi esposo, ay no, mejor pasémosla dejando donde mi mamá. Y él, no, ¿cómo vas a creer? Y yo me enojé porque él me dijo que no. Es que a mí me toca estarla cuidando. Más los martes y los días de casa de pacto, mi hermano, usted no sabe cuánto nos costaba con esa niña, mi hermano. En la casa de pacto yo no sé qué le pasaba a mi hermano, pero le agarraba el llanto. Se quería estar en medio, corriendo un banco. Usted la ha visto aquí los martes, la que la han visto en los servicios. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mejor pasémosla dejando donde mi mamá, vamos tranquilos a recibir. Y mi esposo me decía, no, porque le estamos enseñando entonces a que se puede quedar en la casa. Y no le estamos enseñando que ella tiene que aprender a respetar el templo de Dios. Y al principio yo me enojé, pero cuando Dios me llevaba ahí a esta palabra, yo hacía este mensaje, mi hermano, el Señor hablaba a mi corazón y decía, tenía razón, porque ahora nosotros nos vamos a lo más fácil. Lo más fácil es dejarlo. Y yo sé, mi hermano, mi mamá ahorita ni siquiera se está congregando. Entonces, ¿qué voy a dejar que le inyecten a mi hija, mi hermano? ¿Qué voy a dejar si yo la dejo? Y no es de que, ay, mi mamá sea mala, no, ni siquiera la estoy criticando. Yo sigo orando porque yo sé que yo la voy a volver a ver si llega el Señor, mi hermano. Porque, ¿saben? Yo recuerdo, mi mamá era una mujer que iba a los hospitales, mi mamá vio sanidades, mi mamá tuvo un grupo de jóvenes grandes, mi mamá, de verdad, y yo si hoy estoy aquí parada, es por ella, mi hermano. Yo no me puedo llevar esa gloria, porque es por ella, porque ella era la que la fuerza me llevaba a la iglesia. Ella fue la que un día me llevó y ahora yo estoy aquí, tal vez ella no está, pero ese es un patrón bueno y yo voy a seguir los patrones buenos y no los patrones malos, mi hermano. Amén. Y ahora me toca a mí seguir orando por ella. ¿Y saben qué me toca? Romper ese patrón, porque yo no me tengo que alejar de Dios, porque yo ya vi lo que pasa. Amén. Y si no, ese patrón puede continuar en mi hija. Entonces de mí depende que mi hija siga firme en Dios, mi hermano. Y es difícil a veces, créame, a veces yo salgo a veces cargada de aquí, a veces voy un poco porque no se está quieta, mi hermano. Pero entendí que este es el lugar donde ella debe estar. Y ella va a ir aprendiendo a su corta edad que estamos alabando a Dios. Y ella tiene que ir, ella tiene que empezar a ir conociendo a Dios. Y no solo aquí, mi hermano, claro que no. Principalmente, ¿en dónde? En casa. Ahí es donde nuestros hijos deben aprender, mi hermano. Amén. Porque no solo hay aquí, y ustedes la ven aquí, y ella sí levanta sus manos, y que canta su canción favorita, que es Alma Mía. Si ustedes la oyeran cantar, ella pega gritos por esa alabanza. Pero no depende solo, ay, sí, lo que le vienen a enseñar aquí, lo que viene a ver aquí, cómo mira que canta, por eso no. Depende lo que mi esposo le estamos enseñando en la casa. Amén. Porque si nosotros nos mantenemos peleando, discutiendo, si ella ni siquiera nos mira orando, entonces ella va a estar confundida. Y esa es la generación que hay ahora, una generación confundida, que ya no sabe ni qué decisión tomar. Amén. Entonces, mi hermano, tal vez tú eres el Abraham de una nueva generación. Tal vez tú eres ese Isaac que debe romper un patrón. O tal vez tú eres ese Jacob que necesita encontrarse con Dios y ser transformado. Yo no sé quién tú eres esta noche. Tú empieza a examinarte. Te lo voy a repetir. Tal vez tú eres ese Abraham de una nueva generación. Tal vez tú eres ese Isaac que rompió un patrón. O tal vez eres tú ese Jacob que necesita encontrarse con Dios y ser transformado, mi hermano. Amén. Pero de algo que es seguro, mi hermano, es que las generaciones que vienen detrás de ti serán afectadas por las decisiones que tomemos hoy.
serán afectadas o serán bendecidas. Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos. Y ahora yo te pregunto, ¿qué le estás heredando y qué le estás dejando a tu generación? Ponte a pensar en eso. Amén. Yo quiero que donde estés te pongas de pie, porque yo sé que el Señor ha hablado en nuestra vida, mi hermano. Y saben, ya no, mi hermano, ya no estamos para decirte qué hacer, ya no estamos para decirte ora, ya no estamos para decirte levanta tus manos, ya no. La otra vez yo escuchaba que el pastor le decía a Luis o a Fernandito, como ustedes le dicen, llame otra vez a la gente al altar, que venga a danzar. Yo me ponía en el lugar de él, ¿para qué? Es que eso no depende de que Él nos esté llamando, eso depende de lo que nosotros le vayamos a entregar a Dios, mi hermano. Es que aquí ya no estamos para mí, hermano, pase, arrodíllese, hermana, ore, hermano, ya no. ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué le vas a dar tú a tus generaciones, mi hermano? Aquí ya no estamos para que tú, ay, no, mejor que se quede el nene, pobrecito, está. Es que no, ya no estamos para eso, ya no, mi hermano, porque tú decides entonces cómo va a crecer tu generación. Amén. Y si tú dices, como te decía, ay, no, es que yo no tengo hijos todavía, hermano, no seas egoísta y empezá a orar y a preocuparte por tus generaciones, porque a veces yo anhelo una familia, pero ni siquiera vienes y empiezas por fe a orar por esas generaciones. Amén. Ni siquiera te examinas en tus actitudes, qué es lo que estás haciendo mal, y dices, yo no quiero que mis hijos vivan esto. Hermanos, yo cometí muchos errores en mi juventud, todavía soy joven, pero en mi más juventud cometí muchos errores, hermano, muchos errores, y yo me pongo a analizar y yo digo, yo no quiero que mi hija pase por eso, yo no quiero, y necesito romper esos patrones, mi hermano. ¿Saben? Les quiero contar esto. Mi mamá a mí me tuvo a los 17 años, y yo recuerdo bien, mi hermano, cómo mi familia siempre le decía a mi mamá, ten cuidado, la Jennifer te puede quedar. Desde que yo cumplí 15, no había reunión familiar que no le dijeran a mi mamá que yo podía quedar embarazada a los 15, a los 16, a los 10, siempre. Pero saben, yo decía, no, eso no es lo que yo quiero. Amén. Y yo sé que mi mamá oró por eso, porque ella me lo decía, yo no quiero eso. Y ella oraba por mí, y ella ungía mi cabeza, y ella me decía, no. Amén. Y esas oraciones hoy podemos ver el fruto. Amén. Pero ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Romper ese patrón en mi hija. Porque vemos cómo Isaac a Isaac no le pasó, pero a Jacob sí le pasó.